El tema del día. ¿Dónde está el liderazgo gremial en el Tolima? El Comité de Gremios del Tolima está conformado por los siguientes gremios económicos: ACOPI Tolima, la ANDI, la ADT, que es la Asociación en Teoría para el Desarrollo del Tolima, Camacol, Confecop, Comité de Cafeteros del Tolima, FENALCO, Serviarroz, Fedearroz, la Universidad de Ibagué, que no entendemos qué hace una universidad representándose a sí misma y no como un gremio, el Comité de Ganaderos del Tolima, Fendipetróleos, Corpotrans, Cormoda, el Comité Bancario del Tolima, la Sociedad de Amor por Ibagué y las cámaras de comercio del sur y oriente, Honda, Aguadas y el norte del Tolima, y también, por supuesto, la Cámara de Comercio de Ibagué. Los objetivos de un comité de gremios económicos: fomentar el crecimiento, desarrollo y la buena imagen de los sectores de la economía, representar y defender los intereses legítimos de sus miembros frente a las autoridades y demás personas y entidades de carácter público o privado, nacionales o internacionales, evaluar, recopilar y analizar información de interés para los sectores, contribuir a la modernización de los sectores y del Estado y prestar servicios de apoyo a su actividad para que puedan ser desarrollados más eficientemente y de manera colectiva, promover la investigación científica y la generación de conocimientos de beneficio para los sectores económicos, velar por la conservación del medio ambiente, defender los recursos naturales y su aprovechamiento racional y participar con los demás gremios económicos en el análisis y seguimiento de temas de interés nacional. Hoy hemos querido hacer este tema del día en el contexto de la elección mañana del nuevo presidente del Comité de Gremios Económicos del Tolima. Se trata de una persona que ha pasado para mí desapercibida, como lo es el ingeniero Belis Alfonso Mejía en este año, que poco sonó y tronó en el escenario público de los gremios económicos. Por eso hemos invitado a Laura Inés Castro y a Tania Ivonne Sierra. La primera, exdirectiva de Cámara de Comercio de Ibagué, directiva de ACOPI Tolima, exgerente de Tolima 7 Días, y la segunda, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué por los empresarios. Doctora Laura, buenos días, bienvenida a Ecos del Conveima, y me encanta volverla a saludar luego de tanto y tanto tiempo fuera de los escenarios públicos. Activar su micrófono, Laura. Eso. Ya. Buenos días. ¿Ya? Hola, Juan Pablo, buenos días. Tania, buenos días. Juan Pablo, muy buenos días Juan para Pablo. ti, para la mesa de trabajo y obviamente para la doctora Laura Inés Castro. Bueno, doctora Laura Inés, hablemos un poco sobre el papel de los gremios económicos del Tolima, la influencia de los gremios económicos del Tolima. ¿Por qué son importantes los gremios económicos en cualquier sociedad del mundo, en este caso Tolima? Juan Pablo, antes de pregunta, yo primero quiero hacer un paréntesis diciéndole que los gremios económicos, hablemos de los gremios en el nivel nacional, desde hace muchos años, desde la colonia y los primeros grupos que se hicieron como gremios, que eran los agricultores, siempre han tenido un papel protagónico para la transformación económica y social de un país. Es más, en el contexto regional, por ejemplo, Chile, Colombia y México tienen los mejores gremios económicos. ¿A qué voy yo? Que son esos gremios que participan. A partir de la Constitución de 1991, los gremios económicos son un mecanismo de participación donde lo privado concerta con lo público. Y sabemos muy bien los gremios, ¿cuál fue el primer gremio que se consolidó en Colombia? La Sociedad de Agricultores Colombiana, la SAC. Luego vino el Fondo Cafetero, Asobancaria, la ANDI, Penaco. Dejo ese contexto, ¿por qué? Porque a nivel de gremios, en el papel nacional lo hacen muy bien. Participan en política, inclusive de los gremios salen ministros y altos cargos del gobierno. Entonces, llegando a lo regional, habría mucho que revisar después de la creación del Comité de Gremios. Yo fui testigo de excepción de la creación del Comité de Gremios del Tolima, que se creó a raíz de la tragedia de Armero y donde se pretendía que Ibagué quedara incluida en la Ley 44 porque había quedado
por fuera. Juan Pablo es muy joven y no se acuerda. Entonces, después de más de 30 años, habrá que revisar cómo ha sido la evolución de ese comité de gremios, que pues guardadas proporciones, tiene unas tareas muy similares a lo que hace la comisión y los gremios a nivel nacional. Entonces, si nos paramos un poco, habrá que entonces, ahora en la charla, revisar qué está pasando al interior del comité de gremios, cómo está evolucionando, cómo cumple su tarea, cómo se evalúa, cómo elige, porque es que usted dice en la coyuntura, o sea, sabemos de los gremios cada año, cada 2 años, cuándo van a tener mesa directiva, pero antes no suenan, entonces eso es lo que miraremos. ¿Qué concepto le merecen, Tania Sierra, los gremios económicos del Tolima? ¿Le satisface el papel de Belis Mejía en este último año? Yo no diría como tal el de una sola persona, sino del conglomerado. Vemos unos gremios muy pasivos y, como lo decías hace un momento, lastimosamente cada 2 años, cada año, cuando va a ser una renovación de su junta, es que se hacen sentir, pero cuando realmente la comunidad gremial y también la ciudad en general los necesita, son muy callados. Vemos que ahí hay unos puestos que lastimosamente los están ocupando personas que no debieran. Belice es un representante de una parte gremial tan importante como lo es Camacol, pero yo me pregunto, hay personas ahí que ni siquiera ya tienen la contextualización como empresarios, como comerciantes, y sin embargo, ahí siguen. Entonces ahí es donde uno dice que son esos dormidos en vida. Doctora Laura, gremios de papel, ¿cómo es posible que haya gremios que no tengan representación de diferentes números de empresarios? Por ejemplo, yo le pregunto por la ADT, yo le pregunto por el Festival Folclórico en manos de una corporación que se hace llamar Amor por Ibagué. Yo le pregunto, por ejemplo, por la Universidad de Ibagué, con todo el respeto que me merece, ¿qué hace la Universidad de Ibagué, que viene desde la época en que mandaban en Ibagué Leonidas López, Fortich y compañía, Mejía, Fortich y compañía, y no se agremia con otras universidades para que sea una representación de universidades? ¿Qué hace, por ejemplo, los señores de Acopi, donde usted también ha tenido que ver? ¿Eso todavía existe? Sí, todavía existe. Yo quiero hacerle un comentario muy puntual, es que los gremios, yo pienso que no importa si el gremio, como se titule, como lo decía Roberto Urquito en un documento que se llama Desarrollo Social de la Universidad de los Andes, hablaba de la importancia de la representatividad del gremio. ¿Qué es lo más importante? Que el gremio tenga representatividad. Llámese Amor por Ibagué, llámese Acopi, llámese ADT, o sea, la fuerza que tenga en el contexto. Tania dice unos gremios dormidos. Yo pienso, yo lo traduzco en nos falta liderazgo. No hay liderazgo, entonces la gente está esperando que exista un liderazgo. Yo no cuestiono los que estén, no, yo pienso que los que estén deben estar para lo que están, o sea, dinamizar, promover, concertar, hacer foros económicos. Yo pienso que el tema está en cómo hacemos la tarea, no tanto quiénes están, porque pues no es la ADT estuvo desde que se fundaron los gremios económicos. Entonces yo pienso, Juan Pablo y Tania, que lo importante es el papel que cumpla cada quien, para ser inclusivos. Estamos en un mundo moderno, siglo XXI, donde todos cabemos. Lo importante es que lo hagamos bien. ¿Cómo hacemos el papel de estar? Entonces, la crítica en este momento, traduciendo un poco lo que dice Tania, es que todos los que están no cumplen su papel como debe ser. ¿No le parece a usted, Tania, que el comité de gremios debería depurar los gremios de papel y deberían estar realmente los gremios que representen a toda una comunidad de empresarios? Yo no hablaría tanto de depuración, hablaría más de inclusión. Traer personas muy representativas, entidades muy representativas, para que también apoyen esas necesidades económicas que a veces nosotros somos acéfalos de quien nos represente, ante un gobierno municipal, ante un gobierno departamental y ante un gobierno nacional. En sus más de 30 años de experiencia en el sector público y privado, doctora Laura, ¿cuál debe ser el perfil de un dirigente gremial? A ver, de un dirigente gremial, que lo que pasa es que Ibagué o el Tolima, pues son muy pocas las personas. Usted descubre que una persona puede estar en 4 o 3 juntas directivas. ¿Qué pasa con el comité de gremios? Hay veces la gente tiene una discordia, una pelea interna con alguien, tiene agenda oculta, tiene aspiraciones políticas, que no es pecado tener aspiraciones políticas, pero no nos digamos mentira. Entonces, si usted está en una junta directiva, por decir Cámara de Comercio, pero también está en los gremios,
esa pelea se traslada al interior del comité de gremios y eso lo vivimos, o sea, trasciende. Yo pienso que tiene que ser el perfil de una persona poco contaminada, o sea, que no esté en todas las juntas, que no participe porque eso no le genera independencia. Una persona que tenga un buen reconocimiento social, una persona que lidere procesos, un industrial, un comercial. Pero aquí yo pienso que en este momento el comité de gremios tiene personas que tienen conflictos, no hay buena comunicación. Hay otra cosa, el comité de gremios no rinde informes y debería rendir informe del tema de su responsabilidad social. Entonces hay como hacer una reingeniería, más que elegir nueva mesa directiva, hacer una reingeniería al comité de gremios. No podemos generalizar, mi querida Tania, en que todos los gremios son malos. Hay gremios que son distinguidos, por ejemplo, Cotelco es uno de los gremios más organizados y que mejor representan a sus afiliados. Ahí está, por ejemplo, Fenalco, que es prácticamente el que ha frenteado lo del pico y placa, la crisis de la movilidad, la inseguridad, los días sin IVA, etcétera. Totalmente de acuerdo. Y decía Laura Inés algo muy cierto, ¿no? La persona que lidere el tema gremial debe ser una persona que no tenga dentro de su meta próxima ser político de la ciudad, que no tenga diferencia y sobre todo que acepte las diferencias. Lastimosamente, Juan Pablo, acá se siente a veces que este comité de gremios de nuestra región es cerrado, entonces para poder estar en él tiene que caerle muy bien a los que año tras año vienen haciendo el mismo manejo directivo. Ahí es donde sí uno cree que deben haber unos cambios. ¿Usted cree que al comité de gremios deben entrar colectivos de empresarios o realmente gremios económicos? Realmente gremios económicos y pues invitar de pronto, ya hacer como en unas buenas propuestas, pero solamente como invitados a personas que ya ni siquiera representan ninguna entidad. Me dice William Rosas, querida Laura, Tania, oyentes televidentes, ¿no será que se politizó ese comité? En los últimos 4 años solo se ven en campañas políticas electorales o en la elección de su mesa directiva. Y no está mal que participen de la política, lo malo es que se han dejado utilizar y no avanzan en una agenda conjunta para beneficio de todos. ¿El papel de los gremios en la política está mal o hay conflictos de interés si también tienen intereses políticos, Laura? Sí, eso genera que la gestión no se dé como es el ideal, no supera expectativas. La política toca todos los ámbitos, eso es inevitable. Uno descubre que las personas cuando se exceden o se sobreactúan a veces en el ejercicio es porque tienen agenda oculta. Usted mencionaba ahora, por ejemplo, el caso de Fenalco. Como Ibagué no tiene industrias, si Ibagué tuviera industrias, la protagonista sería la Andi, digamos, en términos de ejemplo. Pero como aquí es comercio, entonces el de Fenalco es el presidente de Fenalco, trabaja en la Junta Nacional, es el presidente aquí de Fenalco y es el presidente de los gremios. Entonces todas esas vocerías le permite tener un liderazgo y la persona va generando unas expectativas que se alimentan con lo político. Es inevitable, eso ya depende de cómo lo tome cada persona y cómo lo direccione. Pero lo que dice el concejal William Rosas tiene razón, pero eso, William, eso es inevitable. Es inevitable que la persona empiece a sentir el gusanito de la política cuando siente que están todos los medios, que le preguntan, que lo entrevistan y no sabe manejar con sensatez, con prudencia esa dimensión y terminamos un poco enredados y desvirtuando el objetivo. Decía William Rosas algo que yo iba a mencionar, que es el tema de la agenda conjunta. Definitivamente el sentir de los gremios económicos es el devenir de una ciudad, de un departamento. Entonces decía uno, ¿qué temas tenemos pendientes que dejó Duque en la agenda para el Tolima? Deberíamos estar focalizados en temas puntuales para hacer documentos, preparar documentos al alto gobierno, que el comité de gremios tenga la facilidad o miembros en su mesa directiva que puedan pedir una agenda en el alto gobierno, que puedan hablar con un ministro, que puedan hablar con los senadores, con los representantes de la Cámara que tenga proyectos. O sea, eso es lo que llama uno la representatividad, personas que puedan tocar puertas en el alto gobierno, alta dignidad y no tengan problemas. Entonces, ahí es donde tenemos como un tranconcito. Permítame, yo le doy nombres y apellidos. Efraín Valencia Andrade, Belis Mejía. A mí me da la impresión de que Valencia Andrade
parece que hubiera sido el presidente en la sombra durante este año, porque el que figuraba era Efraín y no Belis Mejía, a pesar de que Belis era el presidente de los gremios. Necesitamos un presidente de los gremios que haga verdaderamente esa interlocución. Una persona que si tiene que criticar, critique, si tiene que reconocer, reconozca. ¿Cómo tejer esa línea delgada entre el respeto contra con las autoridades, y el pronunciamiento cuando no está uno de acuerdo con ellos? Recordemos que Mejía fue uno de los participantes de la fallida inauguración de la primera fase del acueducto complementario de Ibagué del señor Guillermo Jaramillo. Laura. Me estaba preguntando a mí. Pero sí le preguntaba a Tania. Claro, bueno, porque a Tania ya le pregunté por Belis, ahora le quiero preguntar a usted por Belis y por Efraín. Y ahora yo quiero hablar de Efraín. Pero es que vea que la discusión yo no la quiero sentar como a las personas, porque lo que estamos diciendo es que se necesita para que la persona tenga lo que estamos mencionando, esas características de liderazgo, de poder interactuar, de poder unir y no dividir, porque es que uno percibe que el comité de gremios al interior está dividido. Entonces, cuando usted descubre y mira la historia de cómo se quedaron los primeros gremios en el país en la época de la colonia, y lo menciona Jesús Antonio Bejarano en su libro Sociedad y Poder, era sociedad de amigos. ¿Por qué era sociedad de amigos? Porque querían hacer cosas, unirse para poder lograr los objetivos. Y uno descubre que el problema del comité de gremios aquí en el Tolima es que no están unidos, tienen peleas internas que vienen por lo que hacen atrás. Entonces, yo entrar a calificar la gestión de Mejía, la gestión de... No lo quiero hacer porque no me corresponde. Finalmente las obras lo dirán. Yo no sé, Tania, que está dentro del tema, no conozco un informe de gestión del comité de gremios, no sé cómo entregue una presidencia a la otra, pero de pronto el quiz del asunto y la discusión aquí es cómo proponemos, cómo se transforma, cómo usted, por ejemplo, también, Juan Pablo, que es miembro de la Junta de la Cámara de Comercio, de alguna manera también pertenece a los gremios, cómo se transforma, cómo se propone para que los gremios tomen otro rumbo de protagonismo, de resultados, y se transformen de verdad. Esa es como la idea, ¿no? Mi querida Tania. Bueno, hay una cosa que yo sí la he percibido a través del tiempo, y es, hablaste de Efraín Valencia. Efraín Valencia es una persona que realmente sí representa los intereses comerciales, que es lo que sucede en la contienda pasada, y yo pues lo veía, es que primaron más intereses personales que no permitieran que Efraín continuara siendo el presidente, porque él venía hace 2, 3 años siendo el presidente como tal del comité de gremios y haciéndolo bien. Entonces, en este momento, y gracias a esa dupla que ha trabajado bien, que es Belis y Efraín, queda Belis, pero realmente fue porque primaron los intereses personales y lastimosamente hasta en los... Pero digámoslo abiertamente, Brian Bulla, está María Cristina Lara, yo no sé si el señor Andrés Sierra, pero ¿quiénes estaban detrás de que Arias tumbara a Efraín Valencia de la presidencia de los gremios? Primero. Segundo, a mí me parece tan mala la gestión, Tania, Laura, de Belis Mejía, que me gusta más la de Arias, para que vea usted. O sea, ¿cómo será de mediocre el resultado de Belis Mejía, que no se le nota algo en este año en el cual los gremios, el liderazgo de la presidencia de los gremios no figuró, que Arias sonaba más? Arias por lo menos trataba de mostrar algo. Yo ahí sí tengo que decir que Arias sonaba, porque hasta en la Cámara se le ayuda, y para nadie, el ente más grande que tiene los gremios de la Cámara le ayudó mucho, pero realmente aquí más que hablar de personas es hablar de proyectos y qué han logrado hacer y cómo se han logrado, cómo han marcado la diferencia entre las mismas posiciones gubernamentales y nacionales, y de verdad en esa parte sí vienen siendo muy pasivos. Bueno, ¿cómo debe ser el clima de trabajo a propósito de estas disputas, diferencias, egos, vanidades, mi querida Laura, para que haya armonía? Seguramente mañana podrá haber unanimidad para elegir por ejemplo, a Efraín Valencia, para que se retome el rumbo directo de una interlocución directa con los gobiernos municipal, departamental y nacional. Ya le contesté esa pregunta, pero le quiero hacer un comentario. Mire que es que cuando hablamos de la representatividad del gremio, por ejemplo, Mejía representa al gremio como
como Camacol, ¿cierto? Él es de Camacol. Camacol existe desde 1957, es un gremio de mucha representatividad. ¿Cómo era la pregunta, Juan Pablo? ¿Qué me decía? ¿Cómo le enfoco la otra que me hizo? El clima laboral, la empatía que debe haber a pesar de que haya normales diferencias entre gremios económicos para poder elegir un presidente que lo represente a todos. Quisiéramos ver, por ejemplo, una unanimidad mañana, ¿por qué no en torno a Efraín Valencia? Pero eso conjugado con lo que dice Tania Sierra, es que hace año y medio, antes de la pandemia se estropeó o fue durante la pandemia, perdón, yo no recuerdo bien. Fue durante la pandemia. Se estropeó el trabajo que venía haciendo Valencia para acomodar a Jairo Arias. Eso lo lideró Ulla, eso lo lideró María Cristina Lara, lo lideraron unas personas que no estaban de acuerdo con el protagonismo de Valencia. Pues bien, ¿en qué terminó ese año? En bullibonos por 40 millones de pesos, en estudios teóricos de Jairo Arias, en diferencias con el alcalde Andrés Fabián Hurtado, pero repito, a pesar de eso, por lo menos Arias intentó hacer algo, pero es que a Belis Mejía en el último año de gremios, de liderazgo gremial, yo no estoy hablando de Camacol, estoy hablando de liderazgo gremial, no se le vio mucho, Laura, la empatía que debe haber. Sí, es complicado, como yo lo mencionaba, de las peleas internas, las aspiraciones políticas, la agenda oculta, el conflicto de intereses, las enemistades, la poca comunicación. Eso que usted describe de lo que ha pasado en estos últimos años nos deja un mal sabor de qué es lo que está pasando al interior del comité de gremios. Entonces, algo está pasando, algo no funciona la comunicación, no hay empatía, no se aprecian entre ellos, no. Entonces es muy complicado, por ejemplo ahora, entonces tiene que volver Efraín. ¿Por qué tiene que volver Efraín si ya Efraín tuvo un periodo? Entonces porque nadie más se ofrece. Generalmente en estos gremios hay algunos que se quedan, se acomodan, generan una zona de confort, se toman la foto, quieren estar en el comité de gremios, pero no participan. Y el comité de gremios debería tener una política de que todos sus miembros pasaran por la mesa directiva, todos probaran ser directivos, pero no. Siempre pensamos que tiene que ser sobre una o dos personas y no debe de ser ahí. Eso es un error. Deberían hacer una agenda para que todos pasaran. Entonces, sí, al fin y al cabo, cada uno tiene sus bondades y tiene sus cualidades, pero lo que usted describe deja claramente que no es un ambiente laboral, es un ambiente de camaradería, no hay ambiente de trabajo en equipo, que es lo más, porque ahí se requiere un trabajo muy especial y que no depone sus intereses personales. Lo que usted describe no deja buen sabor. Van a elegir una nueva mesa directiva y siguen en las mismas, Juan Pablo. Seguimos por lo mismo. ¿Por qué? Porque tampoco hay caras nuevas. No encontramos caras nuevas. Ese es un problema. ¿Cuántos años duró Leonidas López, que era el presidente del comité de gremios de la ADT, del Jardín de los Abuelos, de la Sociedad de Amor y Baguette? En todas las juntas. Entonces así no funciona. Seguimos en lo mismo. Solamente que se cambian los nombres, pero es lo mismo. Sí, yo recuerdo, Tania, cuando tumbaron a Valencia, uno de los protagonistas, o fueron dos los protagonistas de los cooperativistas. Los cooperativistas los representa Hernán Osorio. Hernán Osorio. Que por cierto él es muy querido y todo, pero no sé, Esa es otra persona que es demasiado querida, pero demasiado pasiva. Pasivo, no sé, yo sí lo quiero decir con cariño, es como un poco acomodado. Él comprometió su voto en esa época para el señor Arias, porque sencillamente el señor de Serfuncop tenía una amistad con este grupo. A pesar de que la cooperativa más importante del Tolima, como es Copentol, le dijo, hombre, vote por Efraín Valencia. El señor Osorio no quiso hacer caso y votó a la contraria. Y mire lo que pasa un año y medio después, un año. Hay algo que a mí se me ocurre y lo quiero decir. Eso no lo conoce la gente, lo que yo le estaba diciendo a Osorio. Total. No, o sea, hubo choque de trenes entre Copentol y entre Serfuncop. Lo que pasa es que lastimosamente hasta a nivel gremial se ven esas polarizaciones y también hay que decirlo, también hay división y hay bandos. Entonces los bandos no solamente van en la Cámara de Comercio. Sí. Pero yo quisiera llamar la atención en algo, Juan Pablo, y es una posición personal. ¿Por qué personas que representan un gremio como Cotelco, y hablemos puntualmente, Zulma Barrios, mujer que ha hecho el curso, ¿por qué no le dan también la opción de que llegue
a representar a los gremios económicos. A mí me parece muy bien. En algo que decía Laura Además Inés. que Zulma volvió cuando Arias dejó de ser presidente. Después de de los un gremios. maltrato que obtiene ella por parte del presidente Sí, en sí. ese momento, el señor Arias, uno dice, hombre, qué bueno que una persona como esas llegara a representarnos, porque sabemos lo activa que es, lo que ha peleado, ha defendido su gremio y ha defendido la parte turística. Pero a mí me entristece mucho, no quiero acá dar varilla, sino decirles, cuando a nosotros nos invita hace 15 días a una reunión para lo de la Agencia de Promoción de Inversiones, nos invita a la Gobernación, y veo una representante gremial, como la directora del buró, diciendo, Ángela María, me entristeció mucho de ella esas palabras, porque considero que es una persona que seguramente, aunque no ha desarrollado gran parte de su profesionalización en la ciudad de Ibagué, pues quiere el terruño. Cuando dice, no, es que Ibagué para nada puede hacer un turismo deportivo. Hombre, no diga eso cuando demostramos que en un mundial de patinaje hubo una dinamización económica como la que se da, que vemos próximamente en las pistas de BMX, que nada tienen que envidiarle a unas de alta envergadura en Estados Unidos. Usted postula aquí a Zulma Barrios. No, pues, si yo postulara, yo seguramente habría hecho muchísimos cambios en la Junta, no más, pero digo, qué bueno que una persona como ellas, mujer, que la ha luchado, que ha hecho un activismo real, que está libre de esos protagonismos personales, libre de politiquería, llegara un día a ocupar también esa posición. Estoy segura que lo haría con mucha altura. Laura, y en Cámara de Comercio está ahora Alirio Rivera, usted lo conoce muy bien, él está ejerciendo como presidente de la Junta, pero pues él creo que no se quiere meter en estas diferencias que hay para dejar que todo fluya y que seguramente Valencia sea mañana el presidente de los gremios, porque es el único que se asoma, el único que lidera, el único que interlocuta, el único que se pronuncia. O sea, es una crisis de liderazgo gremial sin proporciones la que hay infortunadamente en Ibagué. Parece que el relevo generacional se está dando con muy pocas personas y pues a mí en el caso particular eso me preocupa. Lo que sucede en Cámara, pues ya casi todas las personas lo conocen, es una diferencia entre el estilo de los que la han manejado los últimos casi 12 años o 11 años y medio y los que queremos que haya un cambio de estilo, un cambio donde no haya conflictos de interés, un cambio donde no se piense solamente en el beneficio propio en vez del beneficio general. ¿Qué piensa de Rivera y de un cambio en la Cámara? Vea, Juan Pablo, Tania, oyentes y los que nos escuchan y nos ven, para concluir hay que decir que la caída vertiginosa de los gremios económicos en representatividad, en gestión, en ejecuciones es total. Y el efecto colateral viene desde un ente como la Cámara de Comercio, pues que siempre inclusive lideró la constitución del Comité de Gremios y tenía un protagonismo. Estamos hablando de las épocas de Roberto Mejía, Santiago Meñaca, Gilberto Hurtado, personas que no tenían, eran de verdad amigos y trabajaban por la región. Entonces, esos perfiles, esos comportamientos, pues se reflejan en lo uno y en lo otro. Si no funciona bien acá, ¿por qué va a funcionar bien en lo otro? No funciona, Juan Pablo y Tania. Entonces hay crisis de liderazgo, hay crisis, el comité de gremios requiere una transformación, lo repito, una reingeniería, un taller interno donde puedan decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a trabajar? Porque el hecho no es elegir una junta, tomarse la foto y al otro año nos sentimos en un déjà vu. Eso ya lo hemos vivido. Entonces, si no salimos de este marasmo, vamos por lo mismo, Juan Pablo y Tania, por lo mismo. Tania, nosotros no podemos hablar de lo que pasa en Junta de Cámara de Comercio de Ibagué, pero el bullying que se le está haciendo a Alirio Rivera por no estar más de acuerdo con los amigos de Andrés Sierra es un tema descomunal. ¿Cuál es el pecado de Alirio Rivera? Pensar diferente en el último año y no cumplir el pacto de Chucuní, de la finca del señor Acosta. Pues como tú lo decías, en este momento y llevan 3 años y medio particularmente, seguramente intentando sacarnos de ese lado, por hablar claro. Yo diría que entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos, Juan Pablo. Claro, no sé pues si lo que pasa en Junta, pero sí podemos explicar qué es el pacto de yo Chucuní. creo que en este momento lo que pasa es que no tuvimos las anteriores presidencias con ese tipo de ejecución
y de respaldo realmente hacia los comerciantes. Y vemos una Alirio Rivera que es contundente en sus posiciones, con unos procesos de austeridad, donde pregunta, donde indaga, Sí. lo hace de verdad, y eso yo sí lo felicito y le agradezco a Dios que hayamos podido tener este último cuatrenio de la presidencia de Alirio, donde está encauzando las cosas a que haya unos Sí. reglamentos, a que haya un orden. A veces ordenar la casa causa ciertas molestias cuando hay por ahí uno o dos hijos desordenados, digámoslo así. Laura, ¿había oído hablar del pacto de Chucuní? No, no había oído hablar, pero quiero hacer mención a lo que ustedes están diciendo cuando el presidente de la Junta de la Cámara de Comercio sale a un medio de comunicación a decir que su presidente ejecutivo está gastando más en viáticos y que está malgastando, y luego viene el presidente ejecutivo a decir, yo estoy conforme a la ley, o sea, desautoriza. Da la dimensión de lo que está pasando al interior de la Cámara de Comercio. Le da una lectura muy preocupante. Tania, oyentes, televidentes, el pacto de Chucuní era que Acosta, César Chávez, Arias, el señor Noel Alejandro Gómez habían pactado en un asado con Rivera. Y con el Brian, que señor estuvo Bulla, allá. que es el Es lo único trabajador, que yo supe. elegir a Alirio Rivera como presidente de la Junta en el último año y como vicepresidente al señor Silvio Acosta, ¿sí? Y resulta que Rivera, desde antes de esa reunión, él ya venía haciendo un acercamiento con Dairo Castilla, el gerente y propietario de Castiagro, para tratar de unir a toda la Cámara de Comercio de Ibagué y que Dairo Castilla fuera, como a la postre sucedió, el vicepresidente de la Junta, cosa que ellos no esperaban en ese famoso pacto de Chucuní. Eso no se cumplió, ellos no aceptaron nunca que Castilla fuera el vicepresidente porque a ellos no les sirve el que no piense como ellos. Y realmente lo que pasó fue que Alirio Rivera se hizo elegir, pero con los votos de todos los miembros, pero con la vicepresidencia de Dairo Castilla. Ese fue el pacto de Chucuní que no se cumplió, un asado muy rico que se dio en la finca de Silvia Costa, y ellos están molestos y cambiaron su actitud con Rivera porque no cumplieron el pacto de Chucuní. Ahí es donde yo hablo de los intereses personales en contra de los intereses generales de todos los afiliados de Cámara de Comercio de Ibagué. La verdad es que yo el pacto de Chucuní sí no supe porque a mí no me invitaron a ese asado. Supe que estuvo Brian, estuvo Andrés, pero no, la verdad, y sí. Lo único es que el pacto de Chucuní no surtió el efecto, esa plática de perdió. Doctora Laura Castro, gracias por estar con nosotros y me alegra mucho poderla ver y escuchar de nuevo en Ecos del Conveima. Ojalá vuelva pronto. Usted me invita y vuelvo. A Tania, me gustó mucho saludarla, verla, a los oyentes, a los televidentes. Tengamos muy buen lunes y feliz semana. Gracias. Tania, muchas gracias por estar con nosotros y déjeme decirle que estoy feliz por su elocuencia y cómo los dos hemos mejorado nuestro discurso y nuestra amistad también a lo largo de estos últimos años. Así es, Juan Pablo. Seguramente hoy vemos que nos unen muchísimo esos intereses de ciudad. Usted lo hace desde una junta y desde estos medios de comunicación y yo lo hago en las labores que me son permitidas. Y muchísimas gracias, Juan Pablo, por permitir abrir estos espacios y hacerle crear conciencia a los comerciantes y decirles, estamos próximos a otra votación, ya se nos acerca, a los gremios, la votación gremial que se surte mañana, que sea por el bien Por ahora, de mañana, nuestros... liderazgo gremial. Por estos liderazgos gremiales, entonces que mañana votemos pensando en que los gremios vuelvan a resurgir como un ave fénix. Laura Inés, me alegra mucho, como siempre, escucharte, mi aprecio con todo el corazón y tú lo sabes. Y una feliz semana para todos los oyentes de Ecos del Conveima. Ya viene el ping-pong político de Eco Noticias. Lo que pasa en Ibagué pasa por